¿cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir y como siempre tengo compañía, siempre cuando salgo a exteriores, así que es un gusto presentarles, ¿sí? A él, no sé cómo se llama, pero bueno, nos acompaña en el Valor de Vivir, como también nos acompaña Hugo Bonito. Presten atención, va a hablar de la Carta de los Argentinos y los conflictos que pueden venir en esta Argentina. Hugo Bonito. Buenas tardes, tenemos dos temas, los dos temas no son tan gratos. Uno surge, aquí vamos a ver los datos de la Carta de Argentina. Para aquellos que les gusta astrología, les comento que todos los países tienen para un mismo día, que es el Día de la Independencia, tienen varios horarios, entonces de pronto esto ocurre prácticamente con la mayoría de los países. La carta que yo sugiero es la que ubica al ascendente de Argentina en los 6 grados 15 de Escorpio, que funciona muy bien, ya está comprobado porque es la carta que yo utilicé para dar pronósticos con respecto al Mundial, que con respecto a Argentina fueron todos muy certeros. Entonces, bueno, arrancando de esa carta y de ese dato, nos encontramos con que ya para este fin de julio y luego nuevamente por octubre y para fin de año y para el año que viene, es decir, para el año 2015, en nuestro país se genera, partiendo de la carta de Argentina, una configuración que para una persona común se trataría de un divorcio, se trataría de un periodo donde no tenemos ningún tipo de apoyo, etapas de distanciamientos, proyectos que se truncan, situaciones que se paralizan. Esto viene ya. En la carta del país, uno podría decir la Argentina se está divorciando. Ahora, ¿de qué y de quién? Lo que sí es claro es que esta configuración que dura hasta mediados del 2016, lamentablemente generan por 2 años una etapa donde ni soñemos contar con el respaldo de países aliados o del extranjero o estas cuestiones de créditos. O sea, este gobierno finaliza en diciembre del 2015. Suba quien suba, sea quien sea el presidenciable, durante los primeros 6 meses del 2016 le sigue siendo bastante complicado, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de los proyectos, de lo social, de lo económico. En nuestro país, la etapa que estamos viviendo atrae un tipo de gobernabilidad que en realidad no es la más apropiada. No estoy echando culpa a quienes, olvidémonos de las personas y de los individuos. Lo refleja la carta. Tenemos un periodo difícil, ya lo estamos viviendo, ya sabemos de qué se trata. Pero bueno, son 2 años. Y coincide con la Carta de España, que también a partir de mediados del 2016, fines del 2016, la situación financiera también les modifica. Se ve que esto es un poco bastante, digamos, un denominador común para lo que está ocurriendo en varios países del mundo, sobre todo desde lo social, desde lo económico, desde lo laboral. Así que bueno, esta era un poco la mala noticia. Y la otra, que la vamos a desarrollar en otro programa, tiene que ver con la Carta de Estados Unidos, donde yo estoy pronosticando que ya para agosto y que van a ser los primeros, digamos, los primeros movimientos más o menos claros respecto a situaciones bélicas, y luego para el año próximo con bastante exactitud en las fechas, vamos a ubicar meses como, si la memoria no me falla, mayo, junio, julio del año que viene, respecto a que cada vez que en la Carta de Estados Unidos hay un aspecto negativo a su posición de Urano,
planeta Urano, que tiene que ver con estas cuestiones bélicas, sobre todo cuando es negativo, cada vez que ocurre eso, hay una respuesta de ese país, generalmente defendiéndose. Ustedes observen de que Estados Unidos siempre justifica un ataque luego de haber sido atacado. Siempre es así, y lamentablemente no se pueden disimular las especulaciones que hay detrás de todo eso. Pero bueno, este es el mundo que estamos viviendo. Nosotros estamos un poco lejos, cada uno de nosotros no nos tenemos que hacer tanto problema, ¿no? Porque a veces estas cosas parecieran de que nos dañan en parte, pero igual tenemos que seguir adelante y siempre con muchas esperanzas, que es la forma de vivir esta vida. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Gracias, Bonito. Y ahora vamos a seguir esta charla maravillosa, aprendiendo de una experta, ¿sí? No sé, ahora debe estar en Estados Unidos, recorriendo el mundo. Como siempre te digo, es una mujer súper exitosa. Mabel Katz Ho'oponopono. Hay un estudio, ¿ok? Hay un estudio que se hizo en una cárcel. Y le preguntaron, les pusieron a gente normal, ¿no es cierto? Y les dijeron, ¿le robarías a este? No, ese no. ¿Y a ese? No, ese tampoco. ¿Y a ese a ese sí le robaría, ¿no? Entonces les preguntaron, ¿y por qué a ese le robaría si al otro no? Y dice, porque ese se va a defender, ese va a pelear. Quiere decir que hay algo. Nosotros no nos comunicamos únicamente con las palabras. No, claro, el cuerpo. ¿Entendés? Totalmente. Bueno, muchas cosas a nivel subconsciente, claro. Lo más importante. Quiere decir que hay discos adentro mío. Si yo digo, me van a robar, me roban. Claro. Si digo, las cosas están muy difíciles o peligrosas, tan difíciles y están peligrosas. Porque nosotros atraemos con nuestros pensamientos. Y si no yo no justifico a los ladrones de ninguna manera, claro. pero sí tengo que tomar responsabilidad puede ser que los atraiga a través del subconsciente. Entonces yo, cuando tengo esos miedos, cuando pienso esas cosas, también les digo gracias y las suelto. Yo he creado una campaña de paz mundial, ¿no es cierto? Que es a través también del prendedor, las pulseras, es la paz comienza conmigo. Paz interior es paz mundial. Paz y bien, diría una monja amiga. Paz y bien. Mira, cuando yo estoy en paz, todo va a estar en paz. No es al revés. Yo creo cuando cambie el gobierno, cuando tomen las medidas justas, cuando pare la guerra en Medio Oriente, ¿entiendes? Ahí voy a estar en paz. No, yo puedo crear la paz en el mundo desde mi casa, desde Buenos Aires. O desde Los Ángeles, porque yo afecto todo. Cada vez que digo gracias, lo que se borra de mí, se borra de mis parientes, familiares y ancestros. Nuova Donna, un nuevo concepto en peluquería y estética. Atención personalizada. De la mano de Fabricio Raimondo, tenés un espacio único para la belleza y el cuidado personal. Nueva Donna, Presidente Roca 1115, teléfono 449-1963. Y ahora para mí es un placer tenerla, una mujer premiada hace poquito, ¿sí? Y va a seguir hablando de su tema, que es la odontología y el láser, que fue una pionera acá en Rosario. La doctora Conelicia. En el caso del hueso, vemos que en aplicaciones donde se coloca, estos son los osteoblastos. ¿Qué son los osteoblastos? Son las células que permiten reproducir y formar nuevo hueso. Entonces, cortes clínicos, que les voy a explicar esta primera parte y lo otro lo vamos a dejar para una segunda parte, nos muestra que en 10 días, con la aplicación del láser y el relleno con las plaquetas, del gel plaquetario, comienzan a aparecer toda una hilera de células nuevas de remodelación fisiológica. Los osteoclastos se comen las células muertas y los osteoblastos se depositan
en una capa donde hace que empiece a aparecer un nuevo tejido. Esto, en el caso de un implante que se ha caído, se ha perdido, o un quiste, hacen de que ese agujero que quedó en el hueso, técnicamente hablando, una cavidad, sea rellenada y el hueso del propio organismo lo empiece a rellenar. Acá lo vemos en un tiempo muy posterior a los 40 días, que es en este corte histológico visto al microscopio, con 20 ampliaciones, vemos que se empieza a sustituir. En algunas partes los osteoclastos remodelan y en otras partes ya tenemos una masa consolidada de hueso. Lo que voy a seguir explicándoles en la segunda parte es que la bioestimulación de los tejidos mediante el uso de este láser de tipo intermedio ayuda en el tiempo. O sea, si bien el láser rico en plaquetas termina rellenando un hueso, al aplicarle láser estimula y acelera el proceso de osteogénesis. O sea, la formación se produce de una forma mucho más rápida. Podemos lograr, o sea, ¿cuál es el resultado que quiero obtener como odontóloga? Que ese diente o esa raíz que tenía movilidad deje de moverse, el diente se afirme. En el caso de un implante perdido, esa cavidad que quedó infectada e inflamada queda sin gérmenes y se rellena con un nuevo hueso. En la próxima les voy a terminar de explicar qué pasa en los tejidos blandos. Muy buenas tardes. El 4 de agosto va a realizar un curso de memoria celular, así que anotate, andá, porque la verdad que te va a hacer muy bien, ¿no? Uno remueve aquellos traumas que tiene y a través de esa técnica sale y es fantástico, ¿sí? Porque muchas veces esos problemas que hemos tenido, ¿sí?, los llevas durante toda tu vida, y especialmente este tema que va a hablar Adriana Torres, que es la autoestima. Hay un cuento muy lindo que el otro día también lo conté en el programa de radio que hago, y en Hay un Día, y el cuento habla de que había en un gran lugar muchos árboles, había manzanos, quedaban sabrosas manzanas, había perales, había unos rosales maravillosos, todos los árboles estaban muy contentos cada uno con lo que eran, y había un pobre árbol que no sabía lo que era. Entonces todos le decían, el manzano le explicaba que si realmente se concentraba, él podría llegar a dar manzanas y deliciosas como las daba él. Los rosales lo querían convencer de que las rosas eran realmente maravillosas y que si él realmente hacía el esfuerzo iba a poder ser una rosa. Y hasta que un día aparece un ave y esta ave le dice que tenía que escuchar su voz interior, que si él escuchaba su voz interior iba a saber realmente quién era. Y cuando él realmente cierra sus ojos y tapa sus oídos para no escuchar la voz del desaliento, para no escuchar la opinión ajena, y puede realmente dejar de mirar lo que hacían los otros para el costado, él puede escuchar que la voz le decía que él era un roble y que su misión era justamente darle amparo a muchísimas aves y podía llegar a dar una sombra realmente increíble. Y creo que este cuento nos muestra lo que realmente somos, porque ¿qué es esto de la autoestima? Auto, mío, estima, soy algo realmente estimado, algo realmente importante. ¿Y qué cosa esta? Y la autoestima es esta cosa que nos miramos frente al espejo y nos devuelve una imagen, nuestra autoestima, ¿no? Nos escuchamos hablar y nos devuelve una respuesta. La autoestima es esto que está todo el tiempo ahí alrededor nuestro y no nos deja ser realmente a veces plenamente felices. Y justamente no somos felices plenamente porque estamos siempre buscando conformar a todo el mundo. Queremos conformar a todo el mundo, queremos hacer lo que todo el mundo dice, queremos hacer lo que hace el otro, el prado ajeno siempre es más verde, en lugar de ocuparnos de ser de verdad lo que cada uno vino a hacer a este mundo. Y como hablábamos en el corte con Cecilia, ¿no? Cada uno tiene que hacerse cargo de su propia vida. Y la autoestima es esto que se formó en nuestro primer septenio. Y si
no fuimos defendidos, no fuimos amados, no nos hicieron sentir bien con nuestras acciones, nos reprimieron. Y sea cual sea la causa de nuestra autoestima, hay un momento en nuestra vida que nos tenemos que hacer cargo y decir, yo puedo, yo valgo, y buscar la ayuda terapéutica. Este próximo curso de memoria celular que va a comenzar el 4 de agosto es una herramienta maravillosa para poder empezar a sacar todo el oro de sus vidas. Yo los invito, es un camino maravilloso, un camino de aprendizaje, de crecimiento y por supuesto vivencial. Los invito. Gracias. La ira y la falta de deseo. Temón, sí, y este tema también va para las parejas, ¿sí? ¿Qué sucede cuando uno, bueno, tiene un novio, tiene una pareja, un marido, y vas acumulando bronca y de repente estalla, ¿sí? Estallamos en ira? ¿Y cuáles son los motivos? ¿Por qué nos pasa todo ese tipo de cosas? Tema de Verónica Barograf. Hoy les propuse este tema porque me interesa mucho hablar sobre todo lo que mata o le saca las ganas al deseo, ¿no? A veces uno escucha parejas que dicen, o la mujer o el varón, no tengo ganas, hoy no tengo ganas, este famoso y me duele la cabeza. Y dentro de esos cuadros donde uno pierde el deseo de la relación sexual, el deseo de excitarse, el deseo de estar con el otro, estoy hablando de las parejas estables, estoy hablando dentro de un matrimonio, dentro de muchos años de convivencia. Existe un factor que los psicólogos, psiquiatras y terapeutas familiares están cada vez subrayan más como el factor principal, que es el tema de la ira. Miren qué interesante, pero la ira no como el arrebato, esa pelea ocasional por algo que me disgustó y entonces nos gritamos a lo mejor, o qué sé yo, uno trae a colación un montón de historias, ¿no? Y en ese momento sube mucho el tenor de la discusión. Pero después pasa, generalmente allí a veces hay una buena reconciliación, y esa reconciliación es porque en el fondo el otro quiere estar en armonía. Lo que pasa es que hay algo que lo sacó, que lo descontextualizó. Esa no es la ira a la que yo hago referencia. Esta ira, que les comentaba, es una de las causas comunes de la pérdida del deseo, tiene que ver con algo que va desgastando emocionalmente a uno de los dos. Y tiene que ver con un enojo constante por un tema en particular, ¿no? Y uno va como acumulando, y ese acumulando va matando el sentimiento o el deseo. Y uno no se da cuenta, porque si se diera cuenta uno trataría de evitar que esto sucediera. Uno recién ve los síntomas cuando esto pasó. ¿Y cuáles pueden ser las causas de ese enojo a largo plazo? Bueno, hay algunas referencias. Por ejemplo, sabemos que hay 3 no. Primero, no lo percibimos como un problema, más bien lo minimizamos, no importa, si siempre me dice que yo no sé hacer bien las cosas, pero bueno, él lo hace así de gracioso, o ella lo dice así o ella siempre me dice que yo soy una inútil, pero lo dice nomás como para sacarse la bronca. Pero cuando es la gota que orada la piedra, llega un momento que me lo termino creyendo y entonces esto mata mi cariño. El otro es que no se expresa. Yo, como lo minimizo, nunca le digo la verdad que esto me molesta en forma. Y esto hace que uno no tenga la posibilidad de blanquearlo y de poder tratarlo, ¿no? Y entonces no se reconoce, no se expresa y no se siente al principio como una gran molestia. Solamente se ven los síntomas al final. Tener grandes expectativas. A lo mejor cuando uno se casa, cuando uno forma una pareja, cuando uno va a convivir, cree que esto va a ser algo que soñó y al poco tiempo se da cuenta que no es. Y claro, bueno, entiende que a lo mejor fue una equivocación, pero las expectativas se han quebrado, los sueños se han roto, lo que yo soñaba para mi vida, mi proyecto, no se va a poder cumplir porque esta persona no es la persona que lo quiere llevar conmigo. A veces son las decepciones sobre la persona, ¿no? Creí que era una gran persona y a veces después me doy cuenta que en lo cotidiano, en lo diario, esa persona no tiene ningún rasgo de esto que yo imaginé. En el fondo ninguno de los dos tenemos la culpa. La tercera es la ambivalencia. A veces yo quiero algo de él o de ella, que cuando ella o él a la larga cambia, después me molesta. Por ejemplo, el tema del poder, ¿no? Yo siento que él nunca toma decisiones, que él no decide, que él no quiere, que él no le gusta, que él no es emprendedor. Cuando él empieza a tomar decisiones, a mí me molesta que él decida y no me haga caso, no me escuche.
Pero esto genera muchas veces, la ambivalencia hace que yo en el fondo termine como ocultando esta capacidad tan hermosa que es de que el otro me llame, me despierte, me saque de mí, me excite. Tengamos en cuenta que los pequeños problemitas, los pequeños enojos, las pequeñas desilusiones, con el tiempo pueden matar el deseo. Una pregunta que hacía mucho que se la quería preguntar al doctor Crisponi. ¿Cuál es el conflicto biológico y cuál es el conflicto psicológico? Y entre todas estas cosas, el agua de mar, que él, la verdad que es excelente, bueno, y está trayendo a Rosario y en sus alrededores, llevando esta agua de mar y lo bien que hace. Pero en estos dos temas, ¿sí? ¿En qué se diferencia un conflicto con el otro? El doctor Crisponi. Esto es el conflicto biológico y conflicto psicológico está relacionado con la nueva medicina, la medicina de Hammer, ¿sí? Hammer estableció 5 leyes biológicas. Y donde dice que los conflictos tienen que ser biológicos, o sea, las leyes biológicas son leyes naturales. Por lo tanto, el conflicto biológico es un conflicto que por naturaleza tiene el ser humano o cualquier animal ante un evento traumante en forma brusca, inesperada y que no lo puede solucionar, pero que atente contra su supervivencia. Es decir, no puede atrapar la presa al animal, el hombre no puede tragar un problema de una discusión familiar, o que pierde su trabajo, o que pierde la casa, o que tiene una baja autoestima, o que se pierde un familiar, un hijo o una madre, o que están en problema para una madre sus hijos. En cambio, el conflicto psicológico es el conflicto que tenemos día a día. Cuando salimos a la calle y discutimos con tal persona, o se nos quema la comida, ese es un problema psicológico. El conflicto biológico siempre es el problema, el shock, es a 3 niveles. Es en la psiquis, la mente o el alma, en el cerebro y en el órgano. Cuando hay un conflicto biológico a nivel de la psiquis, entonces hay un shock en el cerebro y ese shock en el cerebro programa un programa biológico en un órgano. Si, por ejemplo, si no se puede conseguir la comida, bueno, va a estar afectado el estómago, o no se puede digerir algo, va a estar afectado el intestino grueso, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, nace la enfermedad. La enfermedad es una metáfora, o sea, no es nada que nosotros tengamos que atacar. Incluso los microbios vienen a barrer después cuando se ha provocado un tumor, que estamos diciendo que la enfermedad es algo que nos viene a reparar y nos viene a ayudar. Entonces, si esa enfermedad se manifiesta en forma de tumor, cuando después se soluciona el conflicto, se remite el tumor, ¿quién lo tiene que barrer? Los microbios. Por lo tanto, una infección urinaria, lo digo desde mi especialidad urología, una infección urinaria con gérmenes, con cultivo positivo, es un proceso que ya se está reparando. Por lo tanto, el antibiótico es benéfico, la bacteria es benéfica y entonces no tenemos que tratar con un antibiótico porque estamos parando el proceso de reparación. ¿Y ahí es donde entra el agua de mar? Entonces el agua de mar, cuando la persona está muy afectada y está con poca energía, con pocos nutrientes, después de haber pasado todo ese problema del shock, que no puede dormir, que no se alimenta y demás, el agua de mar, como no es un medicamento, no es un complemento nutricional cualquiera, tiene todos los minerales y todos los probióticos marinos, es allí donde ayuda muchísimo. Les aclaro, si ustedes necesitan tener una charla con el doctor Crisponi, si te interesa los beneficios del agua de mar, nos podés llamar, yo te dejo mi teléfono, el 426-0831, y podemos organizar en tu farmacia, en tu local, para que todo el mundo sepa los beneficios que tiene esto, el agua de mar. Y el doctor Crisponi te va a llenar de tanta documentación que te vas a quedar sorprendidísima. Así que si lo querés al doctor Crisponi, llamame y podemos organizar una charla con él, ¿sí? Bueno, y hablando de todo un poco, estábamos hablando con la Pedroni de que lo que te instalan los medios, ¿sí? Y lo que uno piensa, pero a veces uno no piensa. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad se la maneja y a veces estamos como estamos por esa razón,
por lo que te imponen y no por la razón. María Esther Pedrano. Hay una conciencia colectiva. A ver, los medios, bueno, todo lo que tocamos te va conduciendo por un camino. Entonces, aquel que piensa distinto es el enemigo, ¿no? Entre comillas. Claro. Hay un cuentito muy lindo. Dice que está un pescador pescando langostas, ¿no? A la orilla de un río. Entonces el hombre tenía una caja y las iba tirando ahí adentro en la medida que las pescaba. Y todas trataban de auparse, de salir, ¿no? Se trepaban y iban hasta el borde. Pero ninguna podía salir de ahí, porque las otras se encargaban de tirarle de las patitas y hacerla caer de nuevo adentro. Y eso es lo que pasa con la humanidad. Cuando hay alguien que quiere ver un poco más arriba, hay siempre alguien que se encarga de ponerlo abajo. No te olvides que la historia del mundo es el sometimiento. Total. Cuanto más ignorante tenés la gente, más la podés manejar. Sí. Sometimiento. Entonces, económico, cultural. Claro, entonces nos regimos por conductas que son universales. ¿Por qué? Porque las adoptan en todas partes del mundo. Aquel que está más avanzado, nosotros somos del tercer mundo, ¿no? Claro. Pero los mundos primarios, ¿cómo podría decirte? Podría decirte las localidades, los lugares del mundo en donde la gente tiene mucho más años de vida, tiene más experiencia, tiene más antigüedad, digamos, en el mundo. Bueno, manejan las cosas de otra manera diferente, pero perdóname. Pero hay 85 personas que manejan el mundo, mi amor. Y lamentablemente, bueno, el mundo está pasando por una época de mucha transición, mucho cambio. Felizmente tenemos los ojos puestos en todos los chicos que han nacido después del año 2000, que tienen un chip diferente, digamos, ¿no? Es como las computadoras, en donde son, podríamos decir, almas viejas en cuerpos jóvenes, con mucha sabiduría. Porque la vida no es solo comer, dormir y disfrutar. Hay mucho más. Claro, hay mucho más. Hay mucho más. Cuando nosotros somos un todo, no podemos dividir y fraccionar al ser humano, como se hizo en medicina, el estómago, el intestino, los pulmones, no, y el individuo, ¿dónde está? Ese individuo no es solamente que vive porque materialmente tiene el cuerpo físico, ¿dónde está la parte interior? ¿Dónde está su espíritu, su alma? ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, si no alimentamos esa parte, el ser está dividido. O sea, yo tengo acá un escrito en donde los científicos y la espiritualidad se ponen de acuerdo y dicen que la muerte no existe. Perfecto. Perfecto, es lo que nosotros admitimos. Nosotros no hacemos religión, hacemos ciencia. El tema es cuándo nos ponemos de acuerdo. Claro, ¿vos sabías que aparte de tener un problema en el hígado, las emociones, las broncas, la envidia, todo se genera en el hígado? ¿Sí? Bueno, el doctor Motura sigue con este tema. ¿Cómo lo mejoramos naturalmente? Muy interesante el tema de cómo tratar de mejorar el hígado. En el yoga está la postura de la torsión, que es una postura, la gente que hace yoga lo sabe hacer, ¿no es cierto?, muy bien, que esa, al movilizar estos órganos, permite mover, ¿no es cierto?, el hígado y hacer un masajeo sanguíneo. El cabeza abajo también y el ejercicio del levantamiento de estómago. En la homeopatía tenemos los globulitos que se llaman cálculos biliares, que es cuando tenemos cálculos que son concreciones, se forman la vesícula para poderlas disminuir o expulsar, ¿no es cierto? Tenemos el colosintis, sobre todo cuando hay espasmo, el berberis communis, la china a la cesta, el cardo mariano, ese cardo mariano, ¿no? Es extraordinario, sí. Como regenero. El chelidoño, la chamomilla, la nubomica, una cantidad de remedios, pero esos serían los más importantes. En digitopuntura tenemos 3 puntos. El 36 de estómago, que estaría en esta zona, ¿no es cierto? Tenemos otro que está estimulando entre los puntos con digitopuntura, 5 dedos arriba del maleolo externo. El maleolo es esto. Acá serían estos puntos que están acá, ¿no es cierto? Y tenemos otro punto en el segundo dedo del pie, en la uña,
que también estimula mucho la parte hepática. Recordemos que en la parte del dedo, en esta zona, el dedo chico del pie, hay un punto que en la parte externa, que masajeándolo mucho tiempo puede expulsar los parásitos. En cuanto a las flores de Bach, tenemos el Rescue Remedy para la angustia, el Crabapple brillante, porque el Crabapple quiere decir manzana, la apple manzana, es la flor de la manzana silvestre. Eso limpia la sangre. Porque el cuadro depresivo, el gentian, la gentiana, y el olive que da energía. En cuanto a la dieta, yo les entrego un papel siempre a los pacientes, eso habría que hablar un día entero de ese tema. En ese está la forma, ¿no es cierto?, de preparar las comidas que sean agradables, ¿no es cierto?, y al mismo tiempo que esa comida sea barata, que la gente la pueda hacer, que no tenga ningún problema, y que esa comida les ayude, ¿no es cierto?, para la parte hepática. La cura de limones es el primer día tomar un limón en ayuno, el segundo día 2, ir aumentando de a 1 por día, ahí ya se reparte en el día hasta llegar a 15, repartido en el día. Y después va bajando 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, hasta volver a 1. Y después seguir tomando un limón en ayuno todos los días, que es excelente. Creo que con esto, a ese órgano maravilloso, que es la chispa de la vida, lo podremos mejorar y tener más calidad y más años de vida. Gracias. Anotate en el taller de arcángeles que está o que va a realizar ahora Adela Granollers. Y yo le preguntaba, esta es una cosa muy mía, ¿no? Estábamos hablando del programa. Viste que el valor va a cumplir 10 años el año que viene. Y a veces uno dice, bueno, llegaremos, ya está, llegamos a los 10. Y bueno, entonces le digo, bueno, a ver qué va a pasar con este programa. Así que ahí en una lectura simple, porque es una lectura muy profunda la que ella hace, pudo ver algo con respecto a este programa. Adela Granollers. En esta lectura se ve lo que hay a favor y lo que hay en contra del tema que el consultante me presente. Acá no me interesa el resultado final, simplemente yo evalúo con un porcentaje si va a ser a favor o si va a ser en contra lo que la persona a mí me interrogue. A ver. Vamos a ver, ¿se te ocurre alguna pregunta, Cecilia? Mezcla obviamente el lector y después el consultante. El consultante va a hacer la pregunta con todos los detalles. Yo te voy a hacer una pregunta y la voy a compartir con todo el público del Valor del Vivir. Este programa yo sé que se ve muchísimo y que a veces entre los columnistas y la productora ya corta una barrera para entrar en otra situación que es muy agradable. ¿Es bueno que un programa con el éxito que tiene se pueda dejar? O, ¿viste? Porque los actores dicen que los éxitos no hay que dejarlos. Pero bueno. Yo opino lo mismo, pero con lo que dicen las cartas. Mezcla y decí. ¿Qué hay a favor y qué hay en contra de que yo, porque vos sos la que hace el programa, deje el valor de vivir? Bueno, tenemos 3 veces con la izquierda. Porque es un hijo que yo he parido, viste, son esos hijos que han parido, que uno los ha... Y a los hijos nunca se los deja. No, claro. No, a veces me da que los hijos nos dejan a nosotros. Claro, esa historia de que, bueno, está bien. Y está bien, está bien. Bien. A ver, justamente, ¿por qué haces esta pregunta? Dice la carta. Porque esto ha ido en una evolución de a poco. Totalmente. De a poco. Y te has manejado con sabiduría y con mucha intuición. Totalmente. ¿No es cierto? En todos los aspectos. Sí. En el pasado te costó mucho, Cecilia. Total. Fue un trabajo arduo tuyo. Sí. Fuiste la guerrera que salió al mundo a luchar. Claro, había que imponer también un tipo de programa. Exactamente. Influencias presentes, todas. Te sale el sol es positivo, es energía.
es toda aclaración. Futuro de la situación, esto va por mucho tiempo. Te toca el ermitaño, ahí va, es lento, pero siempre llega. Sí, bueno, un poco uno es así también. A favor, cambios favorables, ayuda providencial que nunca vos has pedido y una evolución increíble. En contra, confusión, pero todos en algún momento nos confundimos. Es una pregunta personal mía. ¿Cuántos años hace que estás haciendo este programa? 9 años. O sea, el año que viene cumplimos 10 años. Siempre a los 10 años, en cualquier situación, está la duda, el conflicto, el que no sé qué me pasa, y a ver, y aquello, Claro, y demás. es cierto. Y esa es la única contra, la confusión. Entonces yo te diría, adelante. La semana pasada, viste que te presentamos a Yamile Paclini. Es la sucesora de la doctora Ciarello en la Secretaría de la Mujer. Y la verdad que la Ciarello marcó un camino impresionante. Siempre digo lo mismo. Entró en la historia, el sindicato entró en la historia con la primera mujer como secretaria adjunta. Y de toda esta evaluación que hacemos siempre con la Ciarello, apuntamos mucho a la violencia de género, la violencia laboral, que se está trabajando mucho porque es una manera también de ir educando al soberano. Educando en el sentido de que no hay que permitirse a quien sea que te maltrate. Se va a firmar un convenio en Buenos Aires, en el Ministerio de Trabajo, y ellos te cuentan de qué se trata. El 31 de julio estamos viajando a Buenos Aires con el secretario general y bueno, vamos a tratar de las psicólogas que integran el programa de trato digno, porque se firma un acta compromiso. Muchos sindicatos del país van a estar presentes en esta firma, un acta compromiso por el trato digno en el ámbito laboral. Y nosotros tenemos mucha historia con esto. En realidad lo vamos a hacer desde un lugar, y lo digo con santo orgullo, de un posicionamiento muy firme que tiene el sindicato desde hace más de 10 años. Bueno, hoy el Ministerio de Trabajo está lanzando este programa, nosotros lo lanzamos hace ya mucho tiempo y sentimos que esta convocatoria que nos han hecho hacer parte de este acta de compromiso para nosotros es un halago y realmente es un reconocimiento a nivel de la nación del trabajo que este sindicato viene haciendo durante tantos años. Bueno, en primer lugar lo que estamos viendo es la visibilización del problema. Claro. Digo, esto que antes... Que el otro tome conciencia. Claro, tal cual. Ahí, ¿cuándo se visibiliza? La única forma de poder luchar contra la violencia laboral, que además es... genera espacios de unas patologías que dañan mucho la salud de las personas. Lo que significa la violencia institucional, que es el caso que no se da en este sindicato, porque, por ejemplo, se visibiliza la violencia institucional cuando las mujeres no tienen posibilidad de acceder a cargos donde pueden tomar decisiones, o donde tengo trabada la carrera porque políticamente, como no soy del palo, no me dejan avanzar, no se llama concurso para cubrir esos cargos. Entonces, esa violencia institucional se trata, en primer lugar, sensibilizando a las personas que ocupan los lugares de toma de decisiones políticas a entender lo que significa la participación, lo que significan los espacios donde las cuestiones de mérito tienen que ser superiores a la pertenencia política, porque hay que poder distinguir lo que es la política partidaria de lo que es la administración pública. ¿Sí? No, totalmente. Tenemos que trabajar mucho con eso, tenemos que trabajar mucho, pero además también es cierto, Cecilia, que lo primero que tenemos que sentir, que podemos hablar de estas cosas, que no tenemos que tener temor de poder hablar de las cosas que le pasan al ser humano, porque el ser humano, somos complicaditos, y a veces en lugar de facilitar el terreno para que la gente produzca en condiciones saludables, trabaje con dignidad, se sienta reconocida, sienta que gana el salario, no que se lo pagan, esto es una obligación que tenemos los que trabajamos, porque en el medio está la gente. Totalmente. Digo, no hay derecho. Pero claro, es que no hay derecho a que nadie maltrate a su personal cuando en el medio está el ciudadano que necesita del servicio de ese personal. El ciudadano muchas veces está muy maltratado. Sí,
por viejas costumbres. Sí, ¿no? lo que pasa es que a veces también es una cuestión que se retroalimenta, ¿sí? Porque necesitamos también buenos ciudadanos que tengan respeto por el funcionario y el empleado. A veces también nos encontramos con ciudadanos que son agresivos con la gente, que no tienen una forma asertiva de demandar y de pedir, porque estamos para servir, pero una cosa es estar para servir y otra cosa es ser un felpudo. Claro. ¿Sí? O sea, por encima de todas las cosas, entre ciudadano y servidor público, lo que tiene que haber siempre, y esto no lo digo yo, lo dice el Dalai Lama, yo te tengo que tratar como ser humano, no importa el rótulo que tengas. Claro, lógico. ¿Por qué tengo que rotularte? Vos, Claro. funcionario, yo, contribuyente. No, mira, ¿sabés qué? Somos dos seres humanos que estamos cada uno en el momento de cubrir una necesidad. Yo de que vos me des servicio y vos de ganarte tu salario a través del servicio que me prestás. Tenemos que poder armonizar esta cultura del encuentro que propicia Francisco. Él lo habla desde el lugar de encuentro en otro espacio, ¿no? Claro, sí. Pero esos encuentros se tienen que dar en todos los niveles. Tenemos que encontrarnos, ciudadanos y funcionarios, en un espacio de construir paz social, por favor. Claro. Y si no necesitamos hablar de esto. Claro, que es una pirámide. Claro, empecemos a hablar de la necesidad de la construcción de la paz social. No podemos estar agrediéndonos todo el tiempo, porque sabés que la agresión no canalizada va a terminar mal, en algún lugar donde vos no la debes poner. Claro. Seguramente en tu familia, seguramente en otro servidor, en el taxista, en el conductor del ómnibus, No está bueno que no tomemos conciencia de que la paz social es una construcción cotidiana. La verdad que con esta mujer también me asombro sobre lo que es constelaciones familiares. Pero yo te recomiendo los talleres, porque una cosa es hablar y otra cosa es presenciar el taller vivencial de constelaciones familiares. Vas a ver cómo todo tu entorno se va reordenando. Alina Marinelli. Buenas tardes, Ceci. Lo importante acá para tener en cuenta, si bien mamá es el primer vínculo que nosotros cuando nacemos tenemos el contacto directo, a través de la leche de mamá nosotros nos nutrimos y nos viene la vida. Papá también es muy importante. Y en la medida que en una familia la mamá le dé entrada al papá y le permita que el hijo tome al papá, bueno, acá vamos a tener un vínculo entero donde este hijo se va a desarrollar de una manera bien fluida. Pero si por alguna razón porque la homosexualidad tiene muchas circunstancias, puede ser que a lo mejor una mamá no le está permitiendo el camino hacia papá, pero también puede ser que este hijo o esta hija esté recordando a un hermano o a alguien anterior que no nació, y bueno, y son todas mujeres, y al quien estamos haciendo referencia es un varón, es muy posible que a lo mejor también desde este lugar pueda surgir esta dinámica. En constelaciones todo es posible, acá no hay ni buenos ni malos. Lo que sí me gustaría dejar en claro, que cuando en una persona pasa que uno descubre que le está sucediendo esto y está casado y tiene familia y se separa, bueno, ¿qué pasa en una familia cuando yo tengo familia y descubro que, bueno, mi vínculo no es con un hombre, es con una mujer? Acá lo más importante, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, es con nuestros hijos, con los pequeños, cómo vamos a actuar, porque en realidad los que van a sufrir las consecuencias van a ser ellos. Entonces, ser muy cautelosos, ir dando esta información de a poco para que la familia y en especial los niños empiecen a entender qué pasó. Pero si hay una pareja que no tiene hijos, por ejemplo, o alguien que se da cuenta, bueno, está bien, es su manera, con ese trabajo puede resolverlo, o puede también que no quiera, pero está perfecto. Sí, aparte es un tema para vivencial, para trabajarlo, porque es un universo. Hay muchas, es muy profundo para hablarlo.
Pero sí, lo que podemos decir que, bueno, cuando mamá es importante, pero papá también es muy importante. Porque la vida nos viene de los dos. Gracias. Yo me asombro mucho, y es verdad lo que te digo con la Bobati, viste que ella es médica veterinaria, especialista en acupuntura para animales. Y vos vas a ver la radiografía de Uri antes y lo vas a ver ahora. Son dos perros diferentes. Mariela Bobati y Uri. ¿Cómo les va? Hoy vamos a conocer a Uri, también como los últimos animalitos que hemos conocido, una historia bastante particular de amor de sus dueños. Él tuvo un accidente en marzo, a los 8 meses, lo atropelló un auto, tuvo una fractura de columna, en realidad diagnóstico con 2 neurólogos distintos, con radiografía. Al ver la radiografía era un poco hasta inútil hacer resonancia porque la forma que estaba superpuesta la columna se veía, y por la revisación clínica, al no tener reflejo, sensibilidad, se veía que había una fractura en la columna y una lesión total de médula. Y bueno, evidentemente no era tan total la lesión que teníamos en médula y pudimos trabajar muy bien, y junto con el gran apoyo que tuvimos de los chicos, de sus dueños, y la fuerza de Uri, milagrosamente tenemos a Uri hoy caminando. También me pareció muy importante mostrar el caso de Uri ya caminando y viéndolo cómo se desplaza. Él en estos pocos meses pasó desde tener incontinencia, tener totalmente, no tenía control de sus esfínteres, no tenía reflejos ni sensibilidad, a ver hoy como un día despertó a sus dueños parado. Pasamos por la etapa de rehabilitación de usar un carro. Y gracias a Dios pudimos aprovechar evidentemente algo de médula que quedaba útil, y pudimos restablecer conexiones medulares y tenerlo a Uri hoy caminando. En realidad no sabemos bien si lo que hoy tiene Uri es lo que se llama una marcha medular, que es reeducar a la médula para que responda como un reflejo, o es realmente que Uri camina. Eso lo desconocemos porque no tenemos resonancia, pero creo que lo más importante de todo es que Uri está caminando, sea por el motivo que está él con la acupuntura, con la homeopatía y con la terapia neural. Las 3 cosas usamos constantemente. En estos pocos meses hemos podido lograr esto con Uri. Gracias. Y hablando de perros, sigo con mi compañero, es hermosa. Lástima que no tengo lugar, si no me lo llevo. Mira qué lindo que es. Vamos a verlo al doctor Héctor Caballero. Estábamos hablando de la policía, ¿sí? De las comisarías. Él pretende un cambio, ¿sí? En todas las comisarías de Rosario, y te explica por qué quiere ese cambio. El doctor Héctor Caballero y los temas de la ciudad. Mira, el primer problema es el siguiente, y yo creo que en su momento se llamó a la Gendarmería, a la Prefectura, a la Policía Federal, y que fue un acierto haberlo llamado, porque en general, en los lugares donde han actuado la Gendarmería y el resto de la fuerza, se ha mejorado la seguridad y sobre todo se han destruido los búnkeres y los kioscos que vendían drogas. Y en el resto de la ciudad, en toda una primera etapa donde estas fuerzas de seguridad actuaban intensamente, se disminuyeron algunos tipos de delitos, como el asalto a los taxis, bueno, toda una serie, los motochorros, etc. Hoy yo veo una menor acción de la Gendarmería, la Prefectura, etc., y se pone en evidencia, porque estoy recorriendo todos los barrios de la ciudad. Durante todo este mes de julio estuve recorriendo mañana y tarde distintos barrios de la ciudad, de todos los puntos cardinales. Y yo en todos lados veo un recrudecimiento de la inseguridad, que vuelven a actuar los motochorros, que vuelven los asaltos.
¿Y qué se nota? Y por eso, mi temor es el día que se retiren totalmente la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Federal, ¿qué va a pasar? Porque la Policía Provincial, exagerando un poco, no existe. Usted tiene la subseccional 20, ¿no es cierto? Calle Pineda y San Martín. Estuve el día viernes próximo pasado. Asaltan en la 8ª, enfrente de lo que va a ser el Apedero Sur. ¿Qué nos pide la gente de Las Flores Este y de Irigoyen? De que la policía comunitaria que está en Cantuta y San Martín, que por lo menos salga afuera cuando pasa el ómnibus, porque el ómnibus para en la esquina donde está la policía comunitaria. ¿Y qué es lo que pasa? Que asaltan a la gente que espera o asaltan a la gente que desciende en Cantuta y San Martín. Nosotros estuvimos en la seccional 18, que queda en la zona suroeste de la ciudad. ¿Qué nos decía el centro jubilado Aurora? ¿No es cierto? ¿Qué nos decía la gente de las vecinales de la zona con las cuales estuvimos reunidos? Que van a la seccional, que lo tratan mal, ¿no es cierto? Que no le resuelven los problemas, tampoco tienen guardia, ¿no es cierto? Van y le dicen, mire, nosotros necesitamos que nos mande un móvil a que dé vuelta, porque dice, si nos trae un bidón de nafta, ¿no es cierto? Nosotros podemos porque no tenemos combustible. Otro dice que no tienen gente. Conclusión, le voy a dar un ejemplo. Si una comisaría para unos 30.000 habitantes tiene 30, policías, si es que no tienen carpeta médica, 30. O sea que usted tiene más o menos 7 por turno. Cuando andan bien tienen 2 móviles policiales y tienen entre 10 y 20 presos, 12, 15, 17. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos 7 policías, usted imagínese, la ciudad de La Rosa tiene 12.000 habitantes, la ciudad de Las Parejas tiene 11.000 habitantes, la ciudad de La Rosa tiene una jefatura de policía de una manzana, ¿no es cierto? La ciudad de Antron tiene 12.000 habitantes, ¿no es cierto? Tienen una cantidad de policía mucho mayor, de móviles mucho mayor. Entonces, para cuidar un barrio, ¿no es cierto?, de 30.000 habitantes, si la comparamos con una ciudad, decimos, ¿cómo? Para cuidar un barrio de la ciudad de Rosario, hay 7 policías por turno que a su vez tienen que cuidar presos y 2 móviles policiales. Moreno y Bátelo Ordóñez, ¿no es cierto? ¿Dónde? Pegado al casino, pegado al casino, ¿no es cierto? Está pegado, está para cuidar el casino, porque yo recorrí caminando el día viernes todo el barrio 17 de agosto, que el que está pegado, que no tiene agua potable, con gota, juntan de noche, ¿no es cierto? Que tiene las cloacas reventadas, ¿no es cierto? Que no se ha hecho una cuadra de pavimento, que se le corta la luz, y ve al lado que el casino tiene agua, tiene cloaca, tiene luz, tiene todo. Todo un mundo diferente y lo cruza solamente una calle. La calle Moreno, que la calle Moreno es donde está la policía comunitaria, que no dicen, están para cuidar el casino, no para cuidarnos a nosotros, porque, y ahí le dicen, a mí me robaron acá, al otro le robaron acá. Entonces, que no vendan, ¿no es cierto?, lo que no existe. Por eso digo de formar nuevas comisarías, que no tengan presos, que tengan poca gente adentro, que tengan la gente afuera, ¿no es cierto?, con los móviles, porque de esa manera previenen y disuaden la posibilidad del delito. Y no como ahora, ¿no es cierto?, que esperan que lo asalten, que le den un garrotazo a la gente o que le peguen un tiro y después llaman al 911 cuando ya está en el hospital, ¿no es cierto?, o cuando ya no se puede reparar lo que ha ocurrido. Entonces, me parece a mí que yo por lo menos voy a pedir una entrevista con el ministro de Gobierno para empezar a crear esta nueva comisaría, porque esta vieja comisaría no sirve. Creo que hay que formar esta nueva comisaría y ir al cierre de estas viejas comisarías que no sirven para nada.
Bueno, gracias, doctor Caballero. Gracias por estar, ¿eh? Y también le doy las gracias a esta mujer que hace años y años que está en odontología y capa total. Clelia Reynoso y este tema que fue un éxito, ¿sí? Y ella te lo va a contar. Buenas tardes, aquí estamos con un pescador. El doctor Esteban era un enamorado, aquí lo vemos muy mirando esa belleza. Y vamos a hablar, de acuerdo a lo que estábamos comentando, de acuerdo a la osseointegración, éxito. ¿Qué tenemos? La función, que es la capacidad de masticar, o sea que no es una cosa estable, no es como decían algunos profesores míos, un cuadro que uno lo pinta, lo perfuma, es para usar. Y la otra parte importante es la presencia y que se mantenga esa osseointegración que se formó en ese momento, que no haya dolor y que no haya ningún proceso patológico. Que el paciente se vea con estética y que no tenga ningún malestar. Bueno, esto es lo que decimos siempre, que es el fracaso. Recuerdan que siempre hablamos de lo que era la odontología, que tenía esa parte protésica, la verdadera, la que hacíamos todo ese trabajo para llegar a ella. Y entonces esos son todos los pasos que hacemos para llegar a esta parte tan importante. Acá vemos un caso muy importante que lo traigo a colación porque fíjense cómo la industria verdaderamente ha hecho un implante espectacular donde a un paciente que tenía agenesia de esta pieza dentaria, y miren cómo se atornillaba en este caso, en este tipo de implante, transversalmente, o sea, que no tenía ninguna relación con lo que es la oclusión. Y así este paciente pasaba a tener la pieza dentaria faltante. Y acá estamos viendo cómo se atornilla, cómo queda y la finalización de que eso es lo que nosotros queremos, esa parte que es por la cual el paciente vemos. Y entonces en esta, con este sistema vemos la anatomía, lo que es la anatomía vestibular, lo que es la anatomía palatina y lo que es el gingival, que es lo que verdaderamente uno quiere, que cumpla todas las partes que deben cumplir las piezas dentarias y que a su vez en toda esa parte, en todo ese contexto bucal, quede como debía ser. Bueno, ya llegamos al final del valor de vivir. Gracias por acompañarme, gracias por la compañía que tuve, que no sé cómo se llama, pero para mí es una satisfacción que me acompañen ellos porque son divinos y ellos perciben, ¿sí? Si los querés o no los querés. Son divinos, la verdad. Estoy en Baigorria, un lugar precioso. Te veo el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir.